Disculpe, ¿ha visto a este niño? Lleva un año desaparecido. Lo siento, señor, no lo he visto, pero ojalá vuelva. Un hombre poderoso, acostumbrado a ganar todas las batallas, se derrumbó por dentro cuando su pequeño hijo desapareció sin dejar rastro. Un año entero buscándolo, golpeando puertas que nunca respondían, hasta que un día en una calle olvidada, una niña lo miró como si reconociera un fantasma, y sus palabras cambiaron para siempre el destino de 3 vidas. La mañana era fría y áspera, el viento arrastraba polvo entre veredas agrietadas. Esteban Rivas, empresario reconocido, caminaba con la mirada perdida pegando carteles. Cada hoja mostraba el rostro sonriente de su hijo Mateo. Desaparecido hacía un año, sus manos temblaban, no por el frío, sino por el peso del duelo que nunca cedía. La ciudad seguía su rumbo indiferente. Autos, bocinas, pasos veloces. Nadie lo veía como millonario, solo como un padre roto. El papel se despegaba del poste como si también quisiera huir. Esteban lo alisó con cuidado, murmurando un por favor, alguien debe verlo. El dolor le oprimía el pecho como una cadena invisible. Y entonces una vocecita detrás de él quebró el silencio. «Señor, ese niño vive en mi casa», susurró una niña descalza con vestido gastado. Esteban se giró lentamente. Sintió que el corazón se le detenía en seco. La niña, llamada Nadia, señalaba el cartel con un gesto tímido pero seguro. Sus ojos grandes reflejaban una inocencia que no sabía mentir. «¿Qué dijiste?», preguntó él, ahogado entre miedo y esperanza. «Vive conmigo y con mi mamá. Dibuja mucho, llora por las noches». Los latidos de Esteban retumbaron como golpes dentro del pecho. «¿Dice algún nombre?», preguntó con la voz quebrada. «A veces dice papá, cuando duerme», respondió ella, bajando la mirada, y esa palabra fue un impacto que lo dejó sin aire. Esteban se arrodilló frente a ella. El suelo frío no le importaba. «¿Puedes llevarme? Solo quiero verlo. No te haré daño», imploró. Nadia dudó, mordiendo su labio con miedo. «Mi mamá se enojará, pero yo sé que no está bien esconderlo», susurró. Sus palabras eran suaves, pero tenían la fuerza de quien ya ha visto demasiado. La niña comenzó a caminar por calles estrechas, llenas de muros descascarados. Esteban la seguía, sintiendo cada paso como un salto hacia lo desconocido. El olor a humedad, a comida frita y a ropa mojada lo envolvía. Ese mundo no era el suyo, pero ahora era el único que importaba. Cada ladrido lejano parecía un mal presagio. «¿Tu mamá lo encontró?», preguntó Esteban mientras avanzaban. Nadia asintió sin voltear. Dijo que lo halló en la lluvia temblando, que estaba solo y que nadie lo buscaba. Esteban sintió un nudo desgarrarle la garganta. Imaginó a Mateo empapado, llorando, pidiendo ayuda. «¿Nunca preguntó por sus padres?», susurró él. «Mamá dice que no tenía a nadie, pero lloraba mucho», respondió la niña. El camino se volvió más oscuro conforme avanzaban. Las sombras parecían observarlos desde cada rincón. Nadia señaló una pequeña casa con ventanas azules descascaradas. El corazón de Esteban latía tan fuerte que creía que se le saldría del pecho. Nadia abrió el portón oxidado, y este chilló como un lamento. Dentro, una mujer llamada Ruth lo miró con una mezcla de miedo y desafío. «Buenas tardes, creo que mi hijo está aquí», dijo Esteban con voz tensa. Ruth sonrió nerviosamente, negando con rapidez. «Aquí no hay ningún niño que no sea mío», respondió cortante. Nadia intervino, con voz temblorosa. «Mamá, él dice la verdad». Ruth la empujó hacia adentro. Su mirada era hielo quebrándose. Esteban sintió algo oscuro detrás de aquella negación, y supo que aquella mujer escondía algo terrible. La puerta se cerró violentamente, pero el llanto de Nadia era audible. Esteban golpeó la madera, suplicando solo una mirada, una certeza, pero no obtuvo respuesta, solo silencio y miedo. La impotencia le oprimió el pecho hasta dejarlo sin aliento. El cartel se resbaló de sus manos y voló por la vereda. Lo recogió con torpeza. Mirando la foto de Mateo con lágrimas ardientes, «Volveré», susurró con la voz rota. Adentro, Nadia también recogía un cartel igual, abandonado en el piso. Sus pequeños dedos temblaban al verlo, y por primera vez empezó a dudar de su madre. Esa misma noche, Nadia subió las escaleras con el corazón desbocado. La penumbra del cuarto hacía que todo pareciera más triste y secreto. Mateo, ahora mal llamado Lucas, estaba sentado en una esquina, dibujando. Cuando la vio entrar, su mirada se llenó de miedo. Ella se enojó por lo del señor, susurró temblando. Nadia lo abrazó con fuerza, sintiendo su fragilidad. «Él dijo que es tu papá y creo que es verdad», susurró.
El niño abrió los ojos grandes, llenos de confusión. Mamá dijo que mi papá murió, murmuró, y esa mentira retumbó como un golpe en el pecho de la niña. Los días siguientes fueron un tormento silencioso. Nadie observaba a su madre moverse como una sombra inquieta, cajones que se abrían a escondidas, llamadas en voz baja, miradas tensas hacia la ventana, pasos nerviosos en la noche. La niña empezó a notar detalles que antes ignoraba, hasta que encontró una tabla suelta en el piso del cuarto. Abajo había un cuaderno viejo lleno de nombres, fechas y cifras. Entre todas, un nombre resaltaba: Mateo Rivas. Nadia sintió un escalofrío subirle por la columna. Aquello confirmaba lo que temía. Su madre mentía. Decidida, tomó una hoja del cuaderno y copió todo: el nombre, las fechas, los números. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Sabía que debía encontrar al hombre de los carteles. Mientras su madre salía a trabajar, Nadia corrió con el corazón latiendo como tambor. Buscó cada cartel hasta encontrar uno pegado en un poste. Marcó el número con manos temblorosas. Esteban contestó al segundo timbre como quien ya no duerme. «Señor, sé dónde está su hijo. Venga rápido», soltó ella ahogada en llanto. El silencio del otro lado fue un salto al vacío. «Voy para allá. No te muevas», dijo él con voz quebrada. Nadia esperó sentada en la vereda abrazada a sus rodillas. El miedo era un nudo en su garganta, pero la verdad pesaba más. Cuando Esteban llegó, pudo reconocer nombres de otros niños perdidos. Esa libreta no era un simple diario, era evidencia de algo siniestro. Él temblaba entre dolor y rabia. «Tu madre está metida en algo terrible, pero tú hiciste lo correcto», le dijo. Nadia lloró, negando con fuerza, sin querer creerlo. Esteban tomó sus manos con ternura y firmeza. «A veces el mal no parece un monstruo, parece alguien que dice que te quiere», susurró. Ella sollozó, sintiendo por primera vez que su mundo se derrumbaba. Pero logró asentir con valentía, y esa valentía cambiaría el destino de todos. Esa noche emprendieron el regreso a la casa de Ruth. El auto avanzaba entre sombras que parecían cerrarles el paso. Esteban llevaba el corazón en la garganta, pero la determinación en la mirada. Entraron en silencio, guiados por Nadia. Subieron las escaleras y abrieron la puerta del cuarto. Mateo dormía encogido en la cama, cubierto hasta los ojos. Esteban dio un paso. La voz casi no le salía. «Mateo», susurró. El niño abrió los ojos y lo reconoció de inmediato. «¿Papá?», dijo con un hilo de voz, antes de correr a sus brazos. Pero el momento se quebró con unos pasos entrando por la puerta. Ruth regresaba acompañada de un hombre de mirada oscura. La verdad explotó. Ella trabajaba con una red que traficaba niños, pero a Mateo no pudo entregarlo. Se encariñó demasiado. La tensión se volvió insoportable. Gritos, amenazas, lágrimas. Esteban trató de proteger a los niños mientras el hombre sacaba un arma blanca. La pelea estalló y la casa se volvió caos puro. Nadia y Mateo, con valentía desesperada, se lanzaron sobre el agresor. Ese segundo permitió a Esteban romper una ventana y pedir ayuda. Las sirenas llegaron, y con ellas el fin de aquella pesadilla. Cuando la policía se llevó a Ruth y su cómplice, el silencio cayó como un peso sagrado. Nadia lloró por su madre, aunque sabía que debía pagar. Esteban la abrazó, agradecido por el valor que salvó a su hijo. La llevó a su casa, donde Servicios Sociales la visitó y, viendo su vínculo con Mateo, inició el proceso de adopción. Con el paso de los meses, y tras evaluaciones y entrevistas, Nadia fue declarada parte oficial de la familia Rivas. Nadia encontró un lugar en su nueva familia y por primera vez sintió lo que era un hogar. Esteban descubrió que la vida puede sanar en formas inesperadas, cuando un acto de valentía se convierte en un nuevo comienzo, y entendió que a veces el milagro más grande no es recuperar a un hijo, sino ganar otro sin haberlo buscado.